Bueno, aquí tal cual, primera cuestión, le comentaba ayer Lupita medio en serio, medio en broma, que pues lo que yo estoy haciendo con esto es estudiar por primera vez más o menos seriamente la cuestión de las sucesiones. Y además, la experiencia personal que he tenido en el trámite de sucesiones no es muy amplia. Entonces, es venir a compartir eh, una, un reacercamiento al tema o a los temas, desde mi perspectiva al menos, porque me urge ponerme a estudiar estas cosas. ¿Sabes? Por eso lo señalé y lo propuse. Pues. Bien. Me parece que el enfoque de arranque, eh, al menos fue el que me pareció más o menos operativo, es el de la parte fundamentalmente procesal. En principio creo que estemos más o menos claros en cuanto a conceptos y manejo de las cosas, ahí es donde estaría tal vez más claro, pero a la hora del aterrizaje, de la interpretación del concreto, es donde yo estoy reaprendiendo, pues, ¿no? Entonces, el enfoque es, ahorita, en esta primera parte de estudio de sucesiones, sería la parte procesal. Entonces, vamos a ver hoy conmigo las generalidades. Y la primera parte, la denuncia, el reconocimiento de derechos libertarios, la designación de albacea y otros trámites procesales en materia sucesoria que se prevén en el Código de Procedimientos Civiles. A lo largo de esto hago algunas referencias a cuestiones de derecho sustantivo, pero realmente son las mismas. Claro. Entonces, de arranque una cuestión estrictamente de, de recordatorio, los conceptos muy generales. Estamos hablando de las sucesiones mortis causa, que sabemos que no son los únicos tipos de sucesiones, hay sucesiones en vía, aunque ninguna tiene la característica de la sucesión mortis causa, que es universal, ¿no? Es legítima, puede ser testamentaria, puede ser mixta. En los sujetos del derecho hereditario, nomás para reubicar, establecer, estamos en el autor de la sucesión de cuyos o el muertito, o como quieran, el heredero, el legatario, los acreedores, el albacea. En el albacea tenemos el albacea testamentario, legítimo, el judicial, que por ahí se plantea, el interventor, con sus distintas cuestiones, y se lo vamos a tocar hoy, los depositarios, o depositario provisional y el agente del Ministerio Público. Me parece que esos sí son efectivamente todos los sujetos, ¿no? Déjenme repetir una duda. Ok. No, pero eso me voy al concepto de sujeto. Hablando ya concretamente de la sucesión mortis causa, y desde esta perspectiva del derecho, de las sucesiones, desde la perspectiva procesal, me gustó el concepto de Jorge Magallón, quien dice, la sucesión la define como el proceso, aspecto estrictamente procesal, mediante el cual se realiza la sustitución del titular de un patrimonio, la sustitución de la titularidad del patrimonio, el que ha fallecido, el que lo era, pues, ¿no? Como proceso, esto ya lo vimos, mencioné, hay el procedimiento testamentario, el intestamentario, pero también hay una serie de realidades que me parece que vale la pena retomar, tocar, porque es lo que pasa en la realidad, pues, ¿no? ¿Cuándo se hace una sucesión en la realidad? En todos los casos en que uno se muere, siempre que se muere alguien hay un patrimonio que queda por ahí, pues, ¿no? Pero aparte de las formas legales de hacer la sustitución de la titularidad, tenemos una serie de formas sociales, pues, ¿no? Que a veces
generan unas complicaciones enormes y que precisamente por su realidad dan lugar luego a que una serie de elementos de la normativa prácticamente no tengan aplicación. En la realidad, ¿cuándo seguimos una sucesión? Seguimos una sucesión cuando hay bienes inmuebles, cuando hay controversia entre los posibles herederos, aunque haya muebles o no haya muebles, haya inmuebles o no haya inmuebles, a veces porque hay mucho dinero en juego y hay mucha controversia entre los interesados. Pues, ¿no? En los demás casos, ¿cómo se hace? Ese reparto del bien, en el caso de los bienes muebles, y ahí comentaba a Lupita en la mañana, o sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando murió mi tía más rica, ¿qué fue lo que pasó? Las sobrinas, ella no tenía hijas, hijos ni nada, las sobrinas se juntaron, vieron cuáles eran las joyas que tenían y cada quien se quedó con las que quiso y alguien agandalló, ¿no? Pero tiene una familia que más o menos tiene recursos para que cada quien salga solo y no se pretende tener conflictos innecesarios, pues entonces quien agandalló y no hubo cosa, ¿no? Es decir, el reparto privado se generó y produce efectos sobre el principio de que la posesión hace presumir la propiedad, ¿no? En otros casos, hay una serie de prácticas sociales que son como rechazantes de la cuestión de la sucesión. El miembro de la familia que habla de seguir el procedimiento es calificado como el el gandalla que se quiere aprovechar, que quiere obtener una parte para él, etcétera. Y entonces hay familias en donde esto va bloqueando y se hacen los repartos informales, incluso de inmuebles, y se llegan a generar unos conflictos que me parece que la ley no tiene a veces algunas reglas específicas para cómo atender, ¿no? Y ahí es donde, ¿ya no se oye otra vez, Lupita? ¿Se oye o no se oye? A ver, Lupita me dice que no se oye. Los demás, ¿cómo? Yo me pierdo, no se oye bien, hay partes en que se pierde lo que estás diciendo. No sé si alguien más, o sea, o si los demás oigan bien. Hay un fondo, ¿no? Hay como fondo, como un tipo de ventilador, algo así. ¿Qué? No tengo prendido ni el ventilador, man. Me ando asando y cerré la puerta para que no estorbara la Lupita. ¿Qué hacemos? Pero sí se oye como un ruido. Estás utilizando los audífonos y el micrófono externo. No sé si utilizas directamente el micrófono de la compu, pueda quitarse la reverberancia. Ya quité el micrófono. ¿Se oye mejor? Yo sí te escucho muy bien. Yo sí escucho bien. Yo te escuché bien. A ver, Carlos me escucha bien, Arturo me escucha bien, Juan Gabriel me escucha bien, Alfredo me escucha bien, no. Ya, bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Un poco mejor. Vicky, José Luis. Sí. Fondo. Y sí los escucho. Ok, entonces ustedes dicen, sigo. La alternativa a lo mejor sería cambiarme con Lupita, pero ahora sí que ya tengo acomodado todo el rollo por acá. ¿Me sigo? ¿Adelante? Okay. Sígale, profe, sígale. Bueno, Adelante. ya quité. Bueno, hay una serie de realidades que están generando una serie de situaciones en materia sucesoria que me parece que no tienen en todos los casos una reglamentación específica.
en materia de sucesiones se oyen, así lo vivo, se oyen historias terroríficas de cómo se complicaron la vida, ¿no? Pero bueno, finalmente, aquí el punto es, está la normativa y en la realidad tal vez haya una situación insuficiente, pues, ¿no? En tanto panorama, tenemos la sucesión testamentaria, la intestamentaria, la mixta. Ahí se nos atraviesa, a mí se me atraviesa a mí, los testamentos simplificados. Yo nunca he visto uno de a de veras y nunca he tenido presencia en un asunto en donde, por ejemplo, no haya testamento y haya un testamento simplificado. O si haya un testamento y además haya testamentos simplificados, entendiendo como el testamento simplificado ese que se incorpora en una escritura de un inmueble donde el adquirente introduce una disposición testamentaria que viene a constituir, en mi opinión, pues un legado, pues, ¿no? No he encontrado disposiciones que me plantearan cómo se incorporan, por ejemplo, habiendo una sucesión testamentaria, el testamento simplificado supondría yo que se entendería como una especie de cláusula del testamento para efectos de considerarlo como, decíamos, como un legado y de esta manera darle el trámite que corresponde, ¿no? Y estaría entonces el bien incorporado en el inventario de la testamentaría, etcétera, etcétera, supongo, pero no lo sé y no he encontrado disposiciones al respecto. Bueno, tengo entonces por ese lado los tipos de sucesión y luego en función de su tramitación, tengo la tramitación judicial y la tramitación notarial. Porque ahí, nada más la cuestión que me viene aquí a la mente, permitirme también, sí, es el concepto de testamento, porque todo esto tiene que ver con un testamento del que se hacen disposiciones fundamentalmente patrimoniales. Pero bueno, en un testamento también se pueden hacer disposiciones que respecto de, dice la doctrina también, de cumplimiento de deberes para después de la muerte o con cumplimientos de unas... yo sigo pensando, deberes. Pensando, por ejemplo, reconocimiento de hijos, ¿no? O sea, hay testamentos donde esto se contiene y es correcto que se contenga. Ahí me vienen una serie de las únicas imágenes que se me atraviesan son imágenes propiamente de película, ¿no? Aunque a nivel anecdótico tengo en mente el testamento de don López de Santana, en donde, entre otras cosas, dejó formas de cumplir deberes, sino formas de responder a la recíproca a quienes le habían estorbado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, dejó por ahí, según dice el anecdotario histórico, carretadas de mentadas de madre para sus principales opositores políticos, ¿no? Pero todo el procedimiento está hecho en función de cuestiones económicas, patrimoniales. Y, anotado nada más, hay testamentos en donde se pueden manejar cuestiones que no son específicamente patrimoniales, ¿no? Anotado nada más. Ya para ir arrancando, sabemos que la estructura del procedimiento tiene cuatro secciones. La primera, que es la de sucesión, que trata de, o que tiene como elementos estructurales el testamento o la denuncia, dependiendo de qué se trate, las citaciones y llamamientos que con motivo de esta preparada me encontré con que se llaman ahorita les digo, ay demonios, no se me acordará después, no importa. Las delaciones. Entonces, las citaciones y llamamientos, yo no sabía que técnicamente se llaman delaciones, ¿no? En la primera sección
caben también los reconocimientos de derechos, el nombramiento y remoción de tutores, las cuestiones relacionadas con la validez del testamento, la capacidad para heredar, la preferencia de derechos, que esto en un primer momento ya, ¿a qué se referirá? Es evidente, es evidente, pero a mí no me venía a la mente. Pues. Se refiere a la sucesión intestamentaria cuando está abierta para cualquier pariente, en los términos que establece, pero hay sobre el principio de parentesco más cercano y el más lejano, bueno, pues ahí está la cuestión de preferencia de derechos. En la segunda sección, que es la sección de inventarios. Perdón. ¿Perdón? Adelante. Una pregunta. No sé la dinámica que están siguiendo. ¿Se puede interrumpir o no se puede interrumpir? Adelante. Y más en este... Perdón. Sí, más en este tema, porque en este tema, insisto, estoy poniendo en común mi ignorancia y lo que se me ocurrió. ¿Vale? Así que adelante, Arturo. Okay, gracias, maestro. Mire, lo que pasa respecto a esta primera sección, tengo una situación precisamente en un tribunal de aquí de León. Ese principio que usted acaba de enunciar del pariente más cercano, ¿cómo se llama? Elimina pues al más lejano. Me pasa que yo presento un procedimiento intestamentario con la mamá de una persona, de su hija, pues, que no estaba casada, pero me pide el juez, antes de admitirme la demanda, que le señale el nombre y domicilio de los parientes hasta el 4º grado. Entonces yo digo, pues si hay una disposición expresa en el cual los padres pues, representan el primer vínculo para la sucesión, pero no entiendo, por ejemplo, no sé qué experiencia hayan tenido ustedes a este respecto. Bueno, mi punto de vista, porque no he tenido experiencia en ese sentido, pues, ¿no? Pero como plantea el código, son los descendientes y los primeritos, como que los lógicos, en el sentido de la ley, son los descendientes y el cónyuge superviviente. Pero en ese mismo capítulo involucra a otros, pues, ¿no? En los términos en que está el código, me parece, que es cuando son los descendientes o el cónyuge, y luego se extiende el mismo código, los ascendientes también, no se establecen mayores requisitos. Y estos excluyen a cualquier otro, pues. A mí me parece que el juez ahí se está pasando de lanza, planteando o exigiéndote que hagas la referencia hasta los colaterales de 4º grado, pues, ¿no? Por un lado. Lo que sí es cierto es que al presentar la denuncia de la sucesión, tú tienes que decir quiénes son los otros parientes que pudieran tener interés o manifestarte al respecto. Pues lo que hemos hecho, lo que nos ha tocado en alguna, es manifiesto que aparte de estos 3 que estamos compartiendo, por ejemplo 3 hermanas, no tenemos conocimiento de ningún otro pariente que pudiera tener derecho a la sucesión. Y con eso lo hemos tramitado. No sé cuál es la experiencia de los demás. Ok. Compartir por ahí. Bueno, Gus, yo también es lo que manejo. Con relación a lo que comenta Arturo y derivado de lo que usted comenta, profe, en el sentido de que en esta primera sección se ve incluso la incapacidad para heredar. El juez está en lo correcto en decirle a Arturo quién es más, porque posiblemente la mamá de la denunciante, que es la mamá de la autora de la sucesión, pudiera incurrir en un estado de incapacidad para heredar. Entonces, yo creo que también ahí se tendría que dilucidar ese tema. Si no hay ninguna incapacidad para heredar, desde luego que ella, como pariente más cercano, pues sería la que fuera declarada heredera, ¿no? Pero yo creo que el juez ahí lo que le está solicitando es eso, para evitar cualquier situación
en la que pudiera estar en un estado de incapacidad. Digo, independientemente de que se van a publicar los edictos, ¿no? Y en el edicto se llama a quien se crea con derecho al acreedor. Pero creo que de entrada el juez pues, le está diciendo, a ver, dime quiénes son los parientes que están en un estado de incapacidad para heredar y denuncia la sucesión, ¿no? Creo que esa sería creo yo que el juez está solicitando que se haga saber de más parientes con derecho a la herencia. Carlos, creo que tú querías hablar. Sí, yo hago lo mismo que tú en las denuncias. Digo, hasta donde tengo conocimiento y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los únicos parientes que conozco que puedan tener derecho a la herencia son fulano con tal domicilio, fulano con tal domicilio, fulano con tal domicilio, de tal manera que si el juez me llega a requerir, pues oye, ya te dije que bajo protesta de decir verdad, no conozco a ningún otro pariente que pudiera tener derecho a la herencia. Si apareciera, pues como ya sabes que también en esto aparecen hijos que uno ni siquiera sabía que existían, pues será cuestión de que ellos se apersonen en el juicio. Uh-huh. Bueno, y Ok. Bueno, sí. Arturo, ¿dame chance o vas? No, adelante. Okay. Sí, y me parece que en el caso del juez se rige por el principio de autoridad, pues, ¿no? De manera, tiene facultades para requerirte, para que manifiestes, siendo el denunciante, teniendo parentesco directo, en este caso de ascendencia, pues, en primer grado. Tiene el juez facultades para requerirte que digas qué otros parientes colaterales hasta el 4º grado. Me parece que no. Pero además, me parece que, o sea, sí tienes que decir quiénes otros podrían tener derecho. Pero sobre el principio de parentesco más cercano, excluye al más lejano, yo no conozco a nadie que tenga un parentesco más cercano que el mío, o que esté en el mismo rango. Yo creo que puedo decir, y es válido que se diga, y no podría fundarse el juez en decir, capaz que alguien te plantea la incapacidad para heredar, como para justificarlo. Yo creo que podrías perfectamente decir, frente al requerimiento, si es que ahorita está pendiente, es decir, en relación al requerimiento manifiesto que no conozco a nadie, a ninguna otra persona que tenga derecho a heredar, mejor derecho a heredar que el nuestro, o derecho a heredar, mejor derecho a heredar que el nuestro, ¿no? ¿Y qué es qué pasaría? Ok, muchas gracias. Aquí lo que entiendo es que no se manifestó eso en el escrito de denuncia. No, sí lo manifesté. Yo manifesté que, bueno, la madre era, o sea, obvio, el pariente más cercano eran los ascendientes. El padre ya había fallecido, entonces comparece únicamente la madre y manifiesta que tiene los siguientes hermanos, pues, pero y sí manifesté eso, que se hacía del conocimiento que no existía ninguna otra persona con mejor derecho a heredar, pero aún así me requirió y 2 jueces, o sea, no solamente en una ocasión, porque como no contesté en tiempo, ahora sí que me retacharon el procedimiento y lo volví a empezar y le tocó el turno a otro juzgado y me volvió a requerir lo mismo. Okay. Lupita. A ver, ¿puedo comentar? En términos del artículo 601 del Código de Procedimientos se establece que el juez, al tener por radicada una sucesión, ordenará que se notifiquen por correo certificado a los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario y o en su defecto a los colaterales dentro del 6º grado. A mí me parece que si está señalándose bajo protesta de decir verdad que los únicos que tienen derecho a la herencia son los que señalas o los que se señalaron en la propia denuncia, no tendría razón de ser un nuevo requerimiento, porque estaría, me parece que no tendría fundamento, estaría violando el principio de legalidad, extralimitándose
en las funciones el juzgador, pues, porque tampoco puede prever que que el denunciante o quien él señale son incapaces para heredar. Entonces, a mí me parece que el requerimiento puede contestarse válidamente señalando que no hay otros, y si insiste y desecha la denuncia, que además esa me parece que no es razón para desecharla, pues ahí caben los recursos que la ley prevé, ¿no? En el caso me parece que sería la revocación. Después, si no le está dando entrada, está desechando. Bueno, si no admite la demanda, la denuncia, pues entonces sería apelación, pues, pero depende de cómo resuelva, creo. ¿Algún otro comentario, Carlos? Nada más, finalmente, Arturo, ¿manejó algún dispositivo legal en el cual fundamentó su determinación? Porque no recuerdo que haya... Arturo. El 601 del Código de Procedimiento. ¿Cuál? El 601, que ese es el que dice que hay que llamar a los, en defecto de ascendientes, descendientes, concubina, concubinario, o debe llamarse a los colaterales dentro del 6º grado. No está fundado, no está debidamente fundado. Es un ascendiente en primer grado. Entonces, debería de... Yo creo que procede el recurso, ¿no? Porque si no se le daría injerencia en la primera etapa a muchas gentes. Imagínate que en todas las sucesiones tengas que llamar a los parientes hasta el 6º grado. Así es. Sería una locura, ¿sí? Al menos en las familias antiguitas, como las nuestras, que eran de 8, 10, 11, y pues que ya en Tepimo, sobrinos, llenamos 3 camiones, ¿no? Imagínate, qué locura. Ahora, además, además el código creo que es muy claro, pues. Los descendientes y el cónyuge superviviente. O los ascendientes, si no hay estos. Si no hay esos, pero si no hay esos, el ascendiente. Si no hay ni esos ni el ascendiente, entonces ya nos estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece que hay perfectamente fundamento para cuestionar esa resolución. Perdón, nada más una precisión. Hay que tener en cuenta la concurrencia, por ejemplo, del cónyuge con los ascendientes, o el cónyuge con los colaterales, con hermanos, por ejemplo. Sí. Pero aquí es el ascendiente nada más. Así es. ¿Vale? Entonces, ¿continuamos? ¿Sí? Okay. Gracias. ¿Continuamos? Sí. Sí, por favor. Bueno, en la segunda sección, que es los inventarios, van el inventario provisional, los inventarios provisionales y el definitivo, pues. El avalúo, los incidentes relacionados con el avalúo y con los inventarios, y las resoluciones en materia de inventario y avalúo. La tercera sección de administración establece la administración, las cuentas que se tienen que rendir, las cuentas anuales, cuentas provisionales y la cuenta definitiva, y la calificación de la cuenta, pues, ¿no? Y en la cuarta sección de partición está el proyecto de distribución provisional de productos cuando los bienes que forman parte, o algunos bienes de la masa hereditaria, producen algo que pueda ser distribuido ya entre los herederos, el proyecto de partición, los incidentes que se presenten sobre estos dos proyectos, los arreglos relativos a los productos de la partición, y todo lo que estoy leyendo, pero tal cual, ahí sí no hay más. Las resoluciones de productos y partición, y la aplicación de los bienes. Finalmente, ¿qué se hizo con los bienes? Incluso, me parece que ahí cabría lo de la, incluso de la venta, si es que hay venta de bienes para efectos de algún elemento de administración. Bueno, le sigo. Aquí tengo... espérenme, no es cierto, aquí
hay una problemática que se presenta en relación a la preferencia de derechos que nada más señalo, pues, ¿no? Que es el trato que la normativa hace de los herederos legítimos cuando el vínculo de parentesco deriva de la adopción. A mí me parece que ahí hay un trato discriminatorio que daría pie, si se llegara a presentar una situación de estas, que daría pie a cuestionar la validez de las normas que están estableciendo derechos menores para el hijo adoptivo que respecto de cualquier otro hijo, por ejemplo, ¿no? O respecto de los padres adoptivos respecto de la sucesión de algún hijo adoptivo. Me parece que no tiene ninguna justificación, me parece que es contrario al principio de no discriminación, me parece que es contrario al sentido mismo de la normativa que establece, que ha ido cada vez más avanzando hacia el reconocimiento pleno de la relación filial en el caso de adopción, ¿no? Y no solamente en el caso de la relación filial, pues, ¿no? La adopción plena, pues sabemos que establece un parentesco pleno, no solamente entre el adoptante y el adoptado, sino entre el adoptado y la familia completa que lo adopta, pues, ¿no? Pues me parece que ahí hay un hueco que en su momento daría oportunidad para defender una postura contraria a la de ley. No he tenido ningún asunto, pero los asuntos de adopción, algunos saben por qué, pero me pegan directamente, entonces luego me preocupo, ¿no? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia sobre eso? No. Lástima. Bueno, si se presenta, se vale que pongan en común y lo discutamos algún día. Bueno, ya, listo, planteamiento introductorio termina ahí. El trámite de la sucesión, competencia del procedimiento judicial, pues, ¿no? De acuerdo al criterio de jerarquía, todas las sucesiones se tramitan ante jueces de partido. Sin embargo, y esto está planteado en artículos posteriores, sin embargo, para medidas provisionales, medidas preventivas que tengan por objeto la conservación de los bienes o de los papeles de la sucesión o que tengan por finalidad el evitar el ocultamiento o combatir el ocultamiento, la dilapidación de bienes de una sucesión, el artículo, bueno, o el 569, creo que es el 569, establece que son competentes los jueces del lugar donde se esté presentando el problema. Y expresamente dice, independientemente si que sean de partido o sean menores. Y todo lo que se actúe ante jueces relacionado con medidas preventivas de conservación de bienes o de papeles, lo que haga el juez, partido o menor, tiene que asentarlo y convertirlo en constancias judiciales de las cuales deberá remitir copias para el juez que finalmente conozca del fondo de la sucesión, pues, ¿no? Igualmente establece el código, y esto es nuevo para mí, que si la denuncia de la sucesión la hace el Ministerio Público, se deben dictar las medidas preventivas para evitar la dilapidación o el ocultamiento de bienes o de papeles relacionados con la sucesión. Eso me llama la atención. Bueno, otro aspecto en relación a la competencia por territorio, me parece que es clarito, pues, y son claritas las razones de por qué, ¿no? La competencia preferente es el domicilio, es el juez del domicilio, el juez del lugar del domicilio del autor de la sucesión cuando éste murió, dónde vivía. Y creo que la razón es clarísima,
donde vivía, es donde tiene, o en principio, es más probable que tenga más intereses, más bienes y más personas relacionadas y cercanas a él, pues, ¿no? Que pudieran tener interés en la sucesión, o incluso más acreedores, si fuera el caso, o deudores, que precisamente por la vida social que se realiza en el lugar donde se tiene el domicilio. El segundo criterio es si a falta de un domicilio, entonces sí, nos vamos. ¿Cuál es el segundo criterio de interés o de arraigamiento o de vinculación con el entorno? Pues son las propiedades inmobiliarias, pues, ¿no? Entonces, el segundo elemento, a falta de un domicilio del autor, un domicilio fijo del autor de la sucesión, es el lugar donde tiene bienes inmuebles, y son varios cualquiera, pues, ¿no? Porque la razón viene a ser la misma y queda perfectamente entendida. Y a falta de cualquiera de estas dos, bueno, pues sí, lo que plantea me parece, es el lugar del fallecimiento. ¿Por qué? Porque si murió en un lugar es porque algo tenía que andar haciendo por ahí, y probablemente, salvo en el caso de accidentes evidentes, pero diría, si murió en un determinado lugar, es porque fue a ese lugar y tiene conocidos o tiene intereses. Lo probable es que tenga alguna de estas dos cosas a las cuales pudiera dar salida a la sucesión misma. Échale aquí otro memoria, y esto que tengo por acá. En el caso de la competencia por materia, aquí está referido más bien a competencia por materia para acumulación, pues, ¿no? Los criterios de la acumulación la regla general es el criterio de principalidad, pues, ¿no? La sucesión es principal para prácticamente todo aquello que pudiera llegar a afectar los intereses de los herederos o de los sucesores en este proceso de transferencia de un patrimonio, pues, ¿no? Prácticamente es cuál es el juez competente para conocer de cosas en torno a la sucesión, es el que está conociendo del trámite de la sucesión, ¿no? Y ahí habla expresamente de la petición de herencia, de demandas contra la sucesión antes de partición y de adjudicación, porque si ya hubo partición y adjudicación, evidentemente ya es demandar, es otro litigio, pues, ¿no? Ya contra los que ya se repartieron, pues. Nulidad y evicción de la partición. Lo de competencia por medidas, eso ya lo manejamos, pero yo nunca me había dado cuenta de la posibilidad de actuar ante un juez que sería de cajón incompetente para el asunto, pero que es competente ante situación de urgencia para poder proteger los intereses de la sucesión o de los posibles herederos, como es el caso de las medidas que plantea el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Cambio de cuestión, ya empezamos. La denuncia de la sucesión como regla general está aquí, ¿no? ¿Quién denuncia la sucesión? La regla es cualquiera que tenga interés. ¿Ok? Sí. ¿Y qué es tener interés? Porque ahí se me presentan alguna serie de dudas, pues, ¿no? De cajón es claro, ¿quién puede tener interés? El que puede ser heredero. O sea, en una sucesión legítima, cualquiera de los que son parientes en los que pueden heredar por esta vía, ¿no? Yo soy pariente colateral de 6º grado, bueno, pero no conozco a ningún otro pariente de este cuate. Yo tengo interés para presentar la denuncia de la sucesión, ¿no? Probablemente en la búsqueda van a aparecer otros y voy a quedar chiflando en la loma, pero tengo interés. Es decir, se le debe dar trámite a la denuncia que planteo. Y aquí otra vez el tema que tú planteaste, Arturo, me parece, ¿no? ¿Quién tiene interés en el caso de una testamentaría? Pues yo supondría que en principio cualquier persona que tenga el testamento, porque si se lo dio o lo dejó a su alcance el autor de la sucesión, es posible que que fuera una gente cercana a la cual le pudiera corresponder algo dentro del testamento, pues. Esos son los de cajón. Si es un testamento cuyo público abierto, por ejemplo, como el que yo tengo por aquí,
la gente, Lupita, mis hijos, saben por aquí, llegan, lo ven, y ven que están por ahí, bueno, saben, cualquiera que esté nombrado ahí, me parece, tiene interés para, para presentar el testamento y dar inicio a la sucesión. Esos son los de cajón, y me faltan los acreedores. Mi interrogante es, ¿los deudores tendrían legitimación para denunciar una sucesión? Y no solamente los deudores. Pensemos en uno que quiere tener certeza completa y si yo no quiero deberle a nadie. Ya se murió mi compadre, sabe, pero yo quiero entregar lo que debo. ¿Podrá? Yo creo que sí. Suponiendo que el de Cuyus, el autor de la sucesión, tuviera celebrado un contrato con obligaciones pendientes en favor suyo. Pensemos, y derechos probablemente, ¿no? ¿Podría denunciar la sucesión? Pero a mí me parece que sí, que tiene interés en la medida del concepto de interés de la persona cuya esfera jurídica puede ser afectada por lo que pase con la esfera jurídica, en este caso, de la sucesión, pues, ¿no? Entonces, pero no hay disposición expresa en ese sentido. El único caso que hemos tenido es que denunciamos una sucesión hace mucho, no sabíamos quién pudiera ser, quien tuviera interés directo en el patrimonio, lo denunciamos como acreedores y francamente no pudimos hacer nada. Como les voy a replaticar, y Lupita a lo mejor no ampliará porque ella tiene un recuerdo más claro que yo. Tratamos de nombrar un interventor y nunca pudimos, pues, ¿no? Bueno, a eso volvemos un poquito más para adelante. Pues quien denuncia, la regla, cualquiera que tenga interés jurídico en la sucesión. El que puede ser heredero, el que puede tener algo encomendado, lo vamos a mencionar en el testamento privado, por ejemplo, que plantea esta figura. Los acreedores, yo digo que los deudores también, o cualquier sujeto que tiene un pendiente trascendencia jurídica con quien me lo puede, ¿no? Bueno, en la denuncia, pues se tiene que probar dos cosas, el fallecimiento y el interés legítimo, ¿no? El fallecimiento, ¿cómo se prueba? Clarísimo, con el acta de defunción o, si estamos hablando de una declaración de presunción de muerte, pues con la resolución que ha causado estado que declara la presunción de muerte, pues, ¿no? Pero dice la ley también, o a falta de estos del documento del acta de defunción, cualquier otro que sea suficiente para acreditarlo. Ahí sí me dejó así como que, ¿cuál otro? ¿No? Pensemos, me quiero imaginar víctimas de un terremoto en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que lo que procedería tendría que declarar la presunción de muerte si no encontramos, o sea, suponemos que estaba en ese edificio, no se rescató ni un cadáver, pero evidentemente no se pudo revisar todo. En ese caso, ¿cómo acredito la muerte o la certeza de la muerte o cómo acredito el supuesto de que procede la sucesión? Declaración de presunción de muerte. De aquí a que llegue. ¿Alguno de ustedes tiene la alternativa? ¿Qué se les ocurre? Lupita. Me parece que, por ejemplo, en el caso de que no se tenga el acta de defunción, por ejemplo, cuando se ha destruido el archivo del registro civil en donde se levantó el acta correspondiente, pues podría haber otros elementos como, por ejemplo, no sé, la constancia expedida por el panteón o la inhumación o la cremación
o, por ejemplo, la constancia, no sé si todavía llevan constancias, pero de la iglesia donde se llevó a cabo el depósito de cenizas, etcétera. O sea, me parece que sí habría supuestos en los que podría haber otros elementos para acreditar la muerte, aunado pues a testimonial, que en los casos en que no hubiere por causas de fuerza mayor o un caso fortuito donde hubiera desaparecido el archivo del registro. O la certificación, Perdón, adelante Arturo. No, perdón, fui yo. O la certificación que realice el médico que trató a un paciente enfermo, ¿no? Pudiera ser. O sea, la certificación del fallecimiento. Del fallecimiento, así es. Sí, los médicos tratantes tienen la obligación legal de expedir un certificado de defunción, ¿sí? Entonces, ese certificado de defunción es un documento válido para acreditar la muerte. Y creo que también pudiera ser las actuaciones del Ministerio Público si la muerte hubiese sido violenta y se presentaron los testigos de identidad y la fe ministerial del cadáver. Pudiera ser otra opción para el caso que dice Lupita de que por causa de fuerza mayor no se tuviera disposición de el acta de defunción. Ok, es claro que el acta de defunción es el documento idóneo, pero bueno, al parecer, y la verdad tiene más imaginación que yo, hay un montón de posibilidades, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta que referías, Arturo, de que una constancia médica de tratamiento de una enfermedad usualmente mortal, diría. Ayer precisamente estábamos viendo la película esta de la teoría del todo, donde Hawkins le declaran, tienes 2 años de vida, maestro, no tienes más. Y la verdad es que tuvo un montón más, ¿no? ¿De dónde sacó para vivir? ¿Quién sabe? Pero en un caso así, por ejemplo, claro que ante la necesidad patrimonial, a lo mejor la resolución tendría que ser que nos vamos por ese lado, ¿qué pasa? ¿No? No, pero más bien me parece que Arturo se refirió a la certificación de la defunción por parte del médico. O sea, no a un certificado de que se trató una enfermedad, porque incluso, por ejemplo, en un supuesto así, donde a una persona la desahucian, pues bueno, el desahucio no es certificado de muerte, pues no, ni necesariamente se produce la muerte dentro del lapso que se predijo. Y en ese sentido, o sea, ahí si se tiene que realizar, si una persona está incapacitada, bueno, pues hay otras figuras, ¿no? O sea, tendríamos, si es un incapaz y hay que, pues, cuidar de la persona o de los bienes de pues está la tutela. Sí, vamos, pero podría llegarse a dar el caso de gente que, o sea, si está ahí presente, evidentemente, oye, tienes que haber muerto hace 6 años, bueno, pero tengo un supuesto de gente que tiene una enfermedad clasificada como irreversible, mortal, y desaparece por la depresión o lo que sea, pues, ¿no? La alternativa, en una de esas, la alternativa es separación de ausencia, presunción de muerte, pero pues yo creo que podría llegar a haber situaciones límite en las que ante la necesidad de dar cobertura patrimonial se pudiera hacer algo, ¿no? Bien, independientemente de la otra cosa que se tiene que probar para denunciar es la prueba en el caso de cualquiera de las dos, sucesión legítima o sucesión testamentaria, es la prueba del interés legítimo, la legitimación, ¿no? Que también dice, cuando es parentesco, el documento o el medio de prueba idóneo
son las actas del registro civil. Pero se me presentaba, ¿y el concubinato? O sea, resulta una pareja, es más, de distinto, o yo supongo que ya se puede hablar de concubinato, bueno, no, quién sabe. Mejor no me meto por ahí. En el caso del concubinato, donde no hay hijos, pero ya se tienen más de 5 años, ¿cómo acredito como concubino, concubinario, como se diga, cómo acredito el interés legítimo? No tengo hijos. Por la vía testimonial sí, pero aquí estamos hablando de legitimación para la denuncia. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que fuimos concubinos, y con eso debe darle trámite el juez. Yo creería que ahí tiene que haber primero una declaración del concubinato, ¿no? Para tener la legitimación. O sea, primero promover la declaración de que sí, efectivamente, se generó el concubinato para efecto de poder tener la legitimación, y ya con esa declaración judicial, pues entonces sí poder tener la legitimación para acceder a la denuncia o acceder a presentarse como presunto heredero de la sucesión, ¿no? O sea, porque de otra manera, sí voy a declarar ahí, pero creo que no sería en el juicio sucesorio en el que yo voy a acreditar el concubinato, sino tendría que primero tener una declaración judicial para posteriormente tener el interés o la legitimación para presentarme a la sucesión. Pregunto, pongo sobre el tapete, ¿podría ser en esa misma línea, por ejemplo, como hacemos cuando se nos pierde una factura, vamos ante el notario, y ante el notario llevamos 2 o 3 testigos que digan que nos conocen o que nos conocieron durante 5, 6, 7, 10 años, y que hicimos bien en común y qué tal, y con esa copia, porque si no, lo que me llega a tardar puede dar lugar a un montón de cosas, ¿no? ¿Ustedes consideran que sería elemento suficiente ese, o tendría que ser jurisdicción voluntaria, o qué? Carlos. Sí, bueno, yo creo que yo lo manejaría por jurisdicción voluntaria, acompañando también una acta de una constancia de no matrimonio expedida por el registro civil, porque el concubinato sigue condicionado todavía, a menos que me equivoque, a que ambas partes se encuentren libres de matrimonio. ¿Sí? Entonces, aunque, bueno, sí, cierto. Perdón, pero ya ves que acaba de surgir de dictarse una tesis en el sentido de que resulta violatorio y discriminatorio el hecho de esa disposición de que se considere de que para que exista concubinato deben de estar libres de matrimonio, y ya le reconocieron un derecho de concubina a una persona de otra que estaba casada. Ahora, ese es para el caso de alimentos. De alimentos. Yo no sé, hasta la sucesión, hay una jurisprudencia, si no mal recuerdo, del estado de Veracruz, donde sí a una señora que no estaba libre de matrimonio, el de Cuyus, pero la señora tenía 30 años viviendo con él. Entonces, en ese sentido, aunque él estaba casado, sí le reconocieron derechos hereditarios. Ahora, lo que comenta Arturo, efectivamente, pero fue para un caso de alimentos. Yo no sé si se extienda totalmente, que creo que se va a extender progresivamente a la situación de sucesión, pero en el caso de lo que acaba de fallar la Corte fue para alimentos, si no me equivoco. Okay. Sí, fue para alimentos, pero bueno, de algún modo se siente un precedente para el reconocimiento de ese derecho de concubina, ¿eh? Recuerden que podemos aplicar las normas jurídicas, las interpretaciones por analogía, donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición. Si el argumento es válido para alimentos,
tendría que ser también válido para sucesión. Probablemente. A ver, nada más hay una pregunta. ¿Y si concurre cónyuge, supérstite y concubina o concubinario, quién hereda? De acuerdo a lo que comenta Carlos, donde hay la misma razón, pues tendrían que heredar en la misma proporción. Ambos por partes iguales. Sí, porque acá la situación es para alimentos. Dice, tienes que darle alimentos a la concubina y a la esposa. Y a mí ya no se me hace que sea un concubinato. Se genera una relación de hecho diferente al concubinato, pero así lo maneja la Corte. Entonces tendría que heredar tanto el cónyuge supérstite, creo, siguiendo la analogía de Carlos, con la concubina en una porción de hijo. Así es. Que es igual a la del cónyuge, ¿no? Sí. Es que estos son los cambios o las situaciones que ante el modelo que ahora consideran como prioritario, como privilegiado, de interpretación sobre justicia y derechos humanos, es el tipo de cosas que se están planteando, ¿no? Y es interesante darse cuenta que se están planteando y ya veremos si nos toca el caso en que tengamos que argumentarlo de día, ¿no? En fin. Y depende de qué lado estemos defendiendo también. Ahí habría que ver, digo, y ahí se me ocurre pensar, digo, a lo mejor es una tontería, pero en la situación de las sucesiones, en razón de que el pariente más cercano excluye al más lejano, ¿qué razón de parentesco le genera a la concubina para la sucesión? Si la preguntaría supérstite o no la excluye, creo que habría cuestiones ahí que se empalmarían en cuanto a sucesión. Pero siguiendo, o sea, si esto es progresivo y va a llegar a la sucesión, creo que heredarían en la misma porción. Y nada más recordar, Carlos. Solo recordar que entre cónyuges no hay parentesco. Así es. Entonces, si no hay parentesco entre cónyuges, tampoco lo hay con la concubina. Entonces, están en la misma situación y en una posición jurídica. La canción dice que ni parientes somos, es cierto. Bueno, ahora retomamos ya eso, creo que quedó suficientemente planteado ahí. En relación al interés legítimo, cuando es parentesco, está por ahí. Cuando es una cuestión de relación familiar, ok, pero cuando el que denuncia es acreedor o deudor, bueno, la legitimación... No solo de la fácil, la verdad. ¿Perdón? ¿Alguien dijo? No. Yo supondría que en el caso, pues es acreditar el título de crédito o el título del que deriva el crédito, ya sea como acreedor, o como deudor, o como contratante, o como lo que sea, pues, ¿no? Pero bueno, ahí no hay más disposición que la que dice un documento que sea suficiente. ¿Podría yo acreditar, por ejemplo, el interés legítimo mediante una testimonial como prueba, como medida prejudicial? Creo que también se abre esa otra posibilidad, ¿no? Promover una medida prejudicial y es una testimonial para acreditar el derecho o la presunción de derecho, pues, cuando menos, ¿no? Si no hay comentarios, no, eso nomás lo apunto por ahí, pues, ¿no? Bien. Cambiamos perdón, Carlos. Sí, nada más aquí la cuestión es que las cuestiones prejudiciales solamente son las que estrictamente señala el código y para los efectos que plantea el código. Creo que aquí yo no encontraría alguna condición de acto prejudicial que pudiera ser útil como medida de mantención de hechos o como aseguramiento o exhibición de documentos o cosas de esa naturaleza que pudiesen dar a esta cuestión. En todo caso, pues sería igual jurisdicción voluntaria para acreditar un hecho. De acuerdo, me parece bien. ¿Algún otro comentario?
No seguimos. Ok. Siguiente, ok, ya está. La cuestión de la acumulación de procedimientos sucesorios. Ahorita me queda claro que es así como de tutti frutti el planteamiento, ¿no? Pero es todo el inicio, pues. ¿Qué pasa? Las reglas que están son primero, las sucesiones son juicios universales y atrayentes. Sin embargo, ahorita viendo las reglas, yo me encuentro con que a lo mejor en el caso de Guanajuato, no sé, en otras entidades, no son siempre universales y no son, o sea, no son tan universales y no son tan atrayentes. Ahorita vemos cómo lo plantea, ¿no? Pero reglas de acumulación es el intestado se acumula a la sucesión testamentaria. Aún no me importa, aquí no se aplica el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Es si yo denuncio un intestado y después aparece un testamento, el intestado se acumula al testamentario, ¿no? Eso así está planteado. Es más, dice, si el testamento no abarca todo el patrimonio del decuyit, lo que sí es que en esa acumulación se impone el albacea que va a funcionar. No me importa que yo hubiera designado un albacea en el testamentario, el albacea que va a funcionar, si es que lo hay en el testamento, va a ser el albacea testamentario, pues, ¿no? Y dice la ley expresamente, nunca me ha tocado una acumulación así, pero dice la ley expresamente, la liquidación y la partición deben ser comunes, lo mismo que el inventario si está pendiente de ser elaborado. Esto me hace pensar en que en la acumulación, todo lo que no sea esto que dice la ley que es común, podría seguir como procedimientos paralelos. ¿A alguno le ha tocado algo así? A ver, nada más, perdón, una precisión. Sí. O sea, creo que, primero, o sea, si en la denuncia de un intestado aparece un testamento y el testamento comprende en principio todos los bienes y derechos del autor de la sucesión que no se extinguen con la muerte, el intestado concluye y debe de seguirse la testamentaría. No me fijé si hiciste la precisión. Luego, si el juicio es mixto, es decir, una parte está regida o una parte de los bienes está incluida en el testamento y otra no, pues entonces se va en dos líneas, ¿no? Que van en un solo juicio, el testamento y la sucesión legítima. Me parece que, o sea, en principio, todas las secciones de inventario y avalúos, administración y rendición de cuentas, en tanto que en principio el albacea es el mismo, porque el albacea representa la sucesión, pudiera ser que, por ejemplo, los juicios se acumulen, o si no, pues sí, se acumulen hasta antes de la adjudicación. Sí, o sea, que es el equivalente a la sentencia, ¿no? En un juicio ordinario. Entonces, la acumulación en principio procedería hasta antes de sentencia y eventualmente podrías tener a lo mejor un avalúo en un trámite sucesorio y testamentario y otro avalúo en un sucesorio intestamentario como aparte, pues no sé si me explico. Uh-huh. Sí, y teniendo una sentencia de adjudicación común. Lo que dice la ley es eso, la liquidación y la partición deben ser comunes. Uh-huh. Pero al ser abierto, pueden no serlo. ¿No? ¿Cuál fue? No oigo. La liquidación y la partición deben ser comunes. Y lo mismo al inventario si está pendiente. Todo lo demás que haya puede no ser común entonces. ¿No? O sea, yo creo que en principio si tienes inventario y avalúos comunes,
es factible que las cuentas de administración también sean comunes. Sí, pero o sea, lo que dice el artículo, el 582 y el 590, es que la liquidación y la fracción deben ser comunes. Y también dice que el inventario debe ser común y está pendiente de elaboración. Y hasta ahí, pues, evidentemente, no van a tener que refundirlo. Pero no se establece una discusión de que todo lo demás tenga que ser común. Las cuentas, etcétera, tiene que ser común. No lo sé, pues me parece que de la letra de la ley resulta que pueden no serlo. Y es nada más una apuntada en ese sentido, y como no tengo la experiencia, pues lo pongo sobre la mesa, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún otro comentario? Ahí, y gracias, Lupita. Dale. Bueno, ahora, por lo de los procedimientos universales y atrayentes, lo que dice el 582 es que las demandas contra el finado que están en trámite es una... yo ya se me murió otra vez esta persona, perdón. Denuncia, prueba, disculpas, ahí voy. Ahí está. Dice, las demandas en trámite contra el finado se acumulan. Eso, pues sí, porque le está pegando al patrimonio que se constituye en masa hereditaria, ¿no? Eso no tiene problema. Y está relacionado con lo universal atrayente, ¿no? Los pleitos contra el autor, aquí es donde creo que ahí mete una cuestión que no es así. Los pleitos contra el autor de la sucesión por acción real en primera instancia se acumulan. Si no está radicado en el lugar de ubicación del inmueble. Pero, como la ley ahí establece que sea en primera instancia, si el juicio está en segunda instancia, ya no se acumula, yo supondría. Y entonces, ahí podría quedarse abierto un procedimiento que puede afectar a la sucesión y que no es atraído y absorbido por esta, pues, ¿no? Y luego dice también, y ese sí, se acumulan los pleitos contra el autor de la sucesión, donde se hubieran hallado los muebles objeto del litigio. Ya no habla de esa acción real, que se encuentren donde se hubieran hallado los muebles objeto del litigio. Esos se acumulan. Luego, se acumulan los juicios de petición de herencia, impugnación de testamento, impugnación de capacidad para heredar o reclamo de reconocimiento de derechos, siempre y cuando este último es antes de adjudicación. Y claro, porque si fuera después de adjudicación, estaría como que volviendo a revivir el expediente, y este es un juicio distinto, ya no es contra la sucesión. Y dice que también se acumulan los reclamos de legatarios posteriores a la elaboración del inventario y hasta antes de la adjudicación. Pero los de los legatarios, bueno, no lo dice, pero si son anteriores a la elaboración del inventario, creo que también se acumulan, ¿no? Aunque no lo dice expresamente así. Pero establece excepciones. No se acumulan los legados de alimentos, los legados, aquí se me fueron a hacer, de pensiones, de educación y de uso y habitación. Esos no se acumulan. Esos tienen un trámite separado. ¿Por qué? No me queda claro. ¿Sí? No encontré el sentido así expreso de por qué esos, los legados de alimentos, legados de pensiones, de educación y de uso y habitación, los reclamos relacionados con esto no se acumulan. No encuentro la lógica. ¿Alguien la encuentra para entenderlo? Y si no, bueno, les comparto mi confusión. Vale, ok. Seguimos.
otro punto relacionado general con esto, la representación en los procedimientos sucesorios. Es claro, y esto es recordatorio, de la sucesión el único representante de la sucesión es el albacea. Es el que representa el interés común o colectivo. No común, no necesariamente común, sino colectivo, pues, ¿no? Los menores de edad, que son herederos o legatarios sin representante legítimo, quien los representa es el tutor. De manera que si no tienen representante legítimo, el juez debe de nombrarles para efectos del procedimiento sucesorio. En el caso de los herederos o legatarios ausentes, en el caso de herederos o legatarios cualquiera que sea que no tenga representación, en el caso de herederos o legatarios que son representados por alguien dentro de la propia sucesión que tiene un interés personal y contrario al del representado, y por último, en el caso de la beneficencia pública que no tenga representación específica, todos esos son representados por el Ministerio Público, ¿sí? Hay discusión expresa que dice el Ministerio Público es parte en las sucesiones mientras no se haya reconocido al heredero o declarado sucesores. O sea, también cuando está denunciada, pero no hay todavía la definición de quiénes son los que son los propietarios de eso, en tanto que la sucesión produce sus efectos desde el día de la muerte del sujeto, pues, ¿no? Cuando se tiene incierto o indefinido quién va a ser, o mientras haya herederos o legatarios menores aún bajo tutela. Ahí el Ministerio Público tiene intervención, aunque ahí no representa a los menores, sino representa el interés social, ¿no? Y esto creo que es una cuestión básicamente de repaso, no me parece que presente ninguna cuestión así conflictiva ni nada por el estilo. La cuestión del interventor, esta para mí sí tiene por la escasísima experiencia que tuvimos al respecto. Primero, tenemos dos tipos de interventor en la sucesión. El interventor que se nombra a falta de albacea. No hay albacea y entonces de alguna manera la sucesión o está denunciada o es necesario denunciarla, se le da trámite, y entonces ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a representar los intereses de la sucesión a falta del representante de estos? Pues en todo caso procede ahí un interventor, ¿no? Y dice la ley, si pasan, este primer interventor es cuando han pasado 10 días de la muerte de la sucesión y no se ha presentado testamento. Yo diría, no se ha hecho la denuncia. Si en el testamento no se nombró albacea, y mientras no se nombre albacea, se debe nombrar interventor. Si el heredero está ausente o no es conocido, pues, ¿no? Se debe nombrar un interventor. Y si no se denuncia el intestado por quien acredita ser heredero legítimo, es decir, cuando la denuncia de la sucesión intestada es por alguien que no tiene derechos como heredero legítimo, es decir, acreedores, deudores, acreedores y deudores, ¿no? Contratantes, etc. En todos esos casos se supone que se debe nombrar interventor. Yo nunca he tenido un asunto donde se nombre interventor. Hemos tenido esto incluso en un asunto que llevamos como acreedores. Hicimos la denuncia de la asociación, pedimos que se nombrara interventor y nunca se nombró interventor. No encontramos la forma para lograr que el juez nombrara interventor, ¿no? Parece ser, porque además siempre me he aprovechado de la experiencia indirecta de mi papá y de mi abuelo, y la verdad es que ellos tampoco nunca me platicaron de que se hubiera nombrado interventor en alguna sucesión en la que ellos hubieran intervenido. De estos. Porque hay otro segundo tipo de interventor, el interventor que se nombra para que fiscalice las funciones del albacea, el cumplimiento de las funciones del albacea. Y la ley establece, no en materia procesal, se establece en el Código Civil, dice, cuando la cuantía de los legados sea igual o exceda la porción del heredero albacea,
Cuando la cantidad de los legados sea igual o superior a la porción que le corresponda al heredero albacea, se debe nombrar un interventor. Es más importante el interés patrimonial de los legatarios que el del heredero albacea, y por lo tanto más vale establecer el vigilante. En segundo lugar, se debe nombrar un albacea un interventor fiscalizador cuando se hagan legados que tengan por objeto o que tengan como destinatarios a establecimientos de beneficencia pública. O también se puede nombrar un interventor fiscalizador cuando el nombramiento del albacea se hace por mayoría para darle una representación colectiva o darle una representación a los albaceas, a los herederos que no votaron en favor del albacea designado por mayoría, pues, ¿no? Entonces, tenemos estos dos, eso me queda clarísimo y aunque nunca me ha tocado, supongo que no debe haber mayor problema para nombrarlos. El interventor fiscalizador. Pero en el otro caso, la verdad es que ahí está la norma, no conozco ningún caso de aplicación. ¿Sí? Si alguien tiene alguno que lo pudiera poner en común, me gustaría